primeras alguna imagen ahí grotesca. ¿Sale? Bueno, que pues si les gusta el gore y lo sangriento, el día de hoy les va a gustar. Ok. A ver, ¿ya están viendo pantalla? Apenas como que está compartiendo, doctor. Muy bien. Ok, se supone que ahí ya la ven. Sí, ya se ve. Doctor, ya se ve. Muy bien. Bueno, ahora déjenme ver porque esto... A ver ahí. Bueno. Ok. Veamos. Bueno, creo que ahí ya lo estamos viendo. Otra vez. Ahí. ¿Ya se ve la pura presentación? Sí, doctor. Muy bien, bueno. Entonces, pues vamos a ver esto de necropsia o autopsia, etcétera, ¿no? Pues primero, pues para empezar, la palabra, la definición o el concepto, ¿verdad? Vamos a encontrarnos que existen, pues, diferentes palabras o diferentes acepciones para este procedimiento, siendo las dos más comunes autopsia y necropsia. En el entendido de que autopsia, pues, viene de estas raíces latinas, autos, que es hacia sí mismo o por uno mismo, y optos, observar. Es una broma recurrente decir, bueno, que la autopsia pues, te lo va a hacer a ti mismo o qué, ¿verdad? Es frecuente en el medio decir eso, pero en realidad al decir autos se refería, si se acuerdan, cuando hablábamos por ahí un poquito de la historia de la medicina legal y todo. En algunos países, bueno, en los anglosajones, pues, que es donde se origina más el término, y cuando había una muerte que investigar, pues el policía, el investigador o ya en nuestro medio el Ministerio Público tenía que ir a la autopsia, ver por sí mismo el procedimiento y en ese momento informarse de lo que le estaba diciendo el médico y lo que estaba haciendo. De ahí se hereda esa costumbre de que esté presente el Ministerio Público en la autopsia, que ya no es necesario, pero en algunos casos pudiera ser importante que esté ahí porque a veces van surgiendo informaciones que puede que él necesite en ese mismo instante, ¿no? Pero bueno, en fin, desde ahí viene ese término, ¿verdad? El investigador tenía que ver por sí mismo. El término necropsia, pues es un poquito más específico, ya que hace referencia al muerto, a necros. Entonces, es el estudio del cadáver. Los griegos usaban la palabra obducción también, que es lo mismo, y un término ya un poquito más formal que a veces utilizamos es el necrocirugía, pues para referirnos que a final de cuentas, pues no solamente es verlo, ¿verdad? Es realizar un procedimiento que no deja de ser invasivo y se podría tomar como quirúrgico, por lo tanto es pues la cirugía del cadáver. Bien, para fines de nosotros vamos a entender que es lo mismo, ¿sale? Porque luego hay algunos que dicen, no, es que por ejemplo autopsias entre individuos de la misma especie, o sea, humanos, y necropsia a diferentes especies, o sea, animales. Pero para nosotros es exactamente lo mismo, ¿no? Como en muchas cosas de medicina legal, con la misma gata, pero revolcada, mismo concepto. Bueno, ¿y qué es? Es un procedimiento médico y en las cuestiones de la ley la vamos a entender como una diligencia judicial, es un acto de investigación judicial, según sea el caso, donde pues mediante las técnicas de la disección y estudios complementarios vamos a obtener información, bueno, al menos de la pura autopsia, información puramente anatómica sobre la muerte y sobre los procesos que llevaron a esta y todos los padecimientos que pudiera haber sufrido el individuo en vida o en los momentos inmediatos. Y lo que nos informa la autopsia por lo regular suele ser ya un diagnóstico de tipo definitivo. ¿Por qué definitivo? Pues porque ya lo revisamos de pe a pa. A diferencia de en la clínica, en el hospital, donde las cosas las vemos directa o indirectamente mediante examen, mediante exploración, mediante estudios de laboratorio y gabinete,
pues aquí si queremos ver algo, pues sacamos ese órgano y lo revisamos. No tiene mucha ciencia, al menos en teoría. Por lo tanto, ahí va a saltar a la vista a lo mejor cosas que no se pudieron demostrar mediante la exploración y laboratorio en vida. Se considera que es definitivo este estudio. Aunque pues sí se puede hacer una segunda autopsia, una tercera autopsia cuando hay inconformidad, si bien pues solamente la primera es la buena, porque es la que está viendo tal como quedó el cuerpo al morir, ¿sale? Normalmente pues la tiene que hacer un médico, entendiendo que puede ser un médico legista, ya sea designado o que tenga la especialidad en la materia, etcétera, o bien, como en Estados Unidos y en los países anglosajones, ser un patólogo forense, o también un coroner. Un coroner, no sé si lo llegamos a platicar, pero es un examinador médico, es una persona que es como una suerte de filtro. De un muerto le hablan primero al coroner, va y checa el cuerpo, ese no tiene que ser precisamente médico, puede ser incluso un abogado, revisa el cuerpo, pregunta, interroga ahí a la gente, y si con eso él determina que la muerte es natural, pues ya no se procede más y pues ahí mismo se hacen los trámites funerarios. Pero si observa cosas dudosas y la muerte obedece o violento o hay alguna sospecha, pues entonces ya o la hace él o designa a quien la haga, un patólogo. Esto, en el caso de Estados Unidos, varía de estado a estado, no todos tienen esto del coroner, nada más para ponerles un ejemplo, ¿no? Cada estado incluso organiza como quiere. Es multidisciplinaria en el sentido de que no solamente interviene el médico, sino que en la autopsia y dependiendo de, bueno, específicamente en las judiciales, pues intervienen otros expertos de otras áreas. Va a intervenir un químico a lo mejor para tomar muestras, una sustancia, drogas, alcohol. Podemos requerir de un odontólogo para cuestiones de esa zona. Criminologistas, dactiloscopía, genetistas, antropólogos, en fin, ¿no? O sea, mucho personal que entra a hacer su parte para la investigación, tomando del cadáver o contribuyendo a la causa, ¿no? Que a veces pues vamos a necesitar de un patólogo, de un entomólogo, qué sé yo, nos van a dar también información para saber cómo y de qué se murió. ¿Hasta aquí hay dudas? No, doctor. Muy bien. Bueno, hay dos tipos básicos de autopsia. Ojalá, si se van a hacer una residencia, sobre todo que consiguen allá a los grandes hospitales del DF, que es donde las pocas veces que ocurre esto, pero ojalá les toque presenciar un día una autopsia de tipo clínica. Esta es cuando hay alguna enfermedad, hay algún caso extraño, interesante, a lo mejor desde un punto de vista médico, hay una enfermedad emergente y hay que caracterizar esa enfermedad o por cuestiones puramente académicas, ¿verdad? Generar un estudio de caso. Se pueden hacer autopsias de este tipo, autopsias clínicas o autopsias patológicas. Ejemplos que se pudiera dar, bueno, por ejemplo, ahora con el COVID, es muy seguro que se tuvieron que hacer muchas autopsias de este tipo para determinar qué estaba pasando, ¿no? No solamente basta con las inferencias teóricas que hacemos de lo que seguramente está haciendo el virus o lo que nos da el laboratorio y gabinete, sino que también pues hay que recurrir al examen post-mortem, a ver y confirmar lo que está pasando a nivel físico, a nivel microscópico incluso, y pues se hacen autopsias de este tipo. También las muertes maternas, muchachos. Ojo, donde ustedes vean una muerte materna siempre es un problemón, más si ocurre en el hospital, en el puerperio o en el periodo inmediatamente anterior al parto, con unos broncones, de hecho, pues cortan cabezas por lo regular, ¿verdad? O sea, se van los jefes, los piden, si eso pasa. Y estos también se van a autopsia, estos casos. La madre, por desgracia, se tiene que ir a autopsia para dilucidar bien la causa de muerte. No olviden que las muertes maternas pues, son un enorme problema, aunque pues aquí en México lo quieren solucionar pues despidiendo a los jefes, ¿no? Que también no tiene sentido. Este tipo de autopsias, las clínicas, requieren el permiso, requieren el consentimiento de los familiares. No las vamos a hacer nada más porque toca, ¿verdad? Pero
pues no son muy comunes, ya hoy en día casi no se usa o es muy raro que se hagan autopsias. Por ahí creo que el Hospital Juárez es el que he visto que en México y ha llegado a practicar algunas autopsias en su vista. Pero bueno, es de lo poco. La mayoría de las autopsias que se dan en el país son de tipo judicial, es decir, hay un delito de por medio y dilucidar la causa de muerte pues es parte de la investigación, muchas veces es parte integral de la investigación. ¿No? Hayamos un muerto, pues tenemos que saber de qué se murió. Y estas no necesitan permiso de nadie. Hay un muerto y basta la orden del agente del Ministerio Público para realizarlo. Pues obviamente, como ya son muertes violentas, pues la rutina no necesitamos la orden, sabemos que es violento y pues ya lo hacemos. Pero estas son de ley. Por eso se utiliza muchas veces ese término, ¿verdad? La necropsia de ley o la autopsia de ley es de wiwi. Podemos ahí usarnos. ¿Dudas? Bien, ahora, ¿cuándo está indicado hacer una autopsia, pero de tipo oficial? Bueno, toda muerte violenta, entendiendo que las muertes violentas son aquellas por causas externas, cosas no naturales, que son debidas potencialmente a un homicidio, un accidente, un suicidio, o aquellas muertes que resulten sospechosas, ¿no? Por el caso. ¿Por qué, muchachos? Aún en el suicidio, por ejemplo, una máxima que tenemos todos los que trabajamos en estos asuntos de impartición de justicia o de investigación de las muertes, es que toda muerte violenta es un homicidio hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? Aunque incluso tengamos a una persona ahí que todo el mundo la vio que se colgó y lo encontramos colgado del árbol, hay mucho suicidio últimamente. Aun cuando es obvio, hay que hacer la investigación y la investigación incluye la autopsia, porque ¿qué tal si en realidad lo colgaron? ¿Qué tal si lo estrangularon? Ya vimos por ahí en asfixias la diferencia entre pues, los surcos y todo ese rollo para determinar si fue ahorcado o fue estrangulado. Para darles un ejemplo, o nos hallamos una persona tirada en la calle a la orilla de una carretera. ¿Cómo sabemos si a lo mejor lo atropellaron o si en realidad lo agarraron a trancazos y lo mataron, ¿no? Pues también ya vimos, por ejemplo, las lesiones propias de los eventos de tránsito, para lo cual nos ayuda mucho esto. Entonces, se parte de esa idea de que potencialmente estamos ante un homicidio y ya cuando toda la investigación, todas las pruebas, pues ya arrojen o confirmen o descarten eso, pues ya se procede. ¿Vale? ¿Dudas? No, doctor, hasta ahorita no. Muy bien, recuerden, pueden interrumpir. También, ojo muchachos, toda muerte que ocurra en el hospital, en el medio, en el sector salud, en privado, donde sea, pero que exista este antecedente de hecho violento, por lo regular en los 60 días previos a la defunción. Si se acuerdan aquel criterio de las lesiones de más de 60 días y todo ese rollo, aunque igual pues puede ser más tiempo, ¿verdad? Pero si estamos viendo que esa muerte que ocurrió en el hospital pudo ser consecuencia de la violencia que padeció, también es muerte violenta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si llega un baleado allá al hospital, lo operan y todo y se muere a los 2 semanas? ¿Se va a autopsia? ¿Se va a CEMEFO? Sí. Sí, así es, ¿verdad? A lo mejor sale que se murió de otra cosa, ¿no? Pasó alguna vez con un gordito que se quiso suicidar, señaló en el pecho, al final de cuentas se infartó, ¿verdad? Bueno, la autopsia no sabe otra cosa. Pero así pasa, ¿no? Entonces hay que estar ahí de chismosos, avisar al 911 en estos casos. Ustedes me dirán, bueno, suena lógico, ¿verdad? Avisar al Ministerio Público. Les diré que aún les estoy hablando de un caso de hace 2 semanas que supe que me llegó el dato para un dictamen, que una persona que lesionaron aquí en Lerdo con arma de fuego en la cabeza terminó muriendo a las 71 y la 71 nunca avisó. Y no solamente no avisó, sino que la causa de muerte que ellos colocan en el certificado, que no tienen por qué llenarlo, nunca hablaron de la herida de arma de fuego, hablaron de que murió de hidrocefalia, pero
no dicen secundario a qué. Entonces, ese es un broncón porque aparte de que no estás cumpliendo con la obligación, debería sancionarse a la 71 por esto, estás obstruyendo una investigación y estás declarando una muerte que no responde dictaminando sobre la causa. A final de cuentas, fíjense, el abogado defensor de ese fulano que le disparó va a decir, pues, el tal es muy claro, no murió de arma de fuego. Se fijan el asunto en el que se meten por no avisar o por miedo a los procedimientos legales. Seguro que no han de haber informado simple y sencillamente por el temor de que qué va a pasar, ¿verdad? Me van a preguntar, etcétera. Salió peor. Y si el Ministerio Público de Torreón o la familia quiere proceder contra la 71 por esa omisión, pues fácilmente le ganan. Ojo, entonces, sean chismosos. Doctor, en esos casos también puede ser así como una amenaza de que cambien de que murió el paciente. ¿Cómo? O sea, que en vez de mencionarle que el disparo a la cabeza, mencionan otra cosa para, pues, como una amenaza de la gente que les dijo eso, un superior o algo así. Por ejemplo, Podría ser, ¿verdad? Pero eso ya sería algo muy, muy poco probable. Lo que pasa es que los médicos tenemos miedo, y es en serio, por nuestra ignorancia tenemos miedo a las cosas legales, ¿sí? Este paciente en particular se murió hace como un año, ya está enterrado, ya no le podemos hacer otra autopsia porque ya no me va a servir de nada. Podríamos hacerla, pero a lo mejor nada más vamos a ver el disparo en la cabeza, pero eso era innegable, ya se sabía. La cosa es ver si el disparo causó la muerte. Ese es el propósito del dictamen que ya me aventé. La cosa es que nos da miedo, ¿no? Yo no le quiero entrar, ¿no? ¿Por qué le vamos a avisar al Ministerio Público? Me van a preguntar, van a venir a decirme y van a querer que declare en juicio, que ya vimos que es obligatorio, independientemente de. También eso es importante, muchachos, colaboren con las autoridades que van a ir a preguntarles. Si ustedes avisan de un muerto que ustedes recibieron y atendieron o murió bajo su cuidado, lo más seguro es, si fue violento, que se va a presentar ante ustedes en ese rato que se avisa, o mínimo, los policías investigadores van a ir y les van a hacer una entrevista. Pues explíquenos ahí a grandes rasgos, ¿verdad? Se les va a levantar un acta, ustedes la van a firmar. No es declaración, es puramente entrevista y se acabó, ¿verdad? Eso no implica que los vayan a citar luego. Y ya vimos, ¿no? También lo que encontremos. Por desgracia, en este temor, los médicos no queremos hablar. No, es que vienen los policías a preguntar, no, yo no, vaya, dígale yo no quiero decir nada por el miedo o por la ignorancia de qué va a pasar. O a veces también está la soberbia profesional que pesa. Muchachos, los policías no son médicos, no saben, ni siquiera tienen licenciatura, por desgracia. Y van y le preguntan al médico, y los médicos en nuestra soberbia, por no querer decir gran cosa, hablamos en nuestros tecnicismos y el policía no nos entiende. No le queremos explicar con detalle, etcétera, bla, 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 y entorpecemos ahí la investigación. Entonces, hay que explicar, hay que ser detallados, cooperen ahí con los compañeros. Yo, para subsanar esa situación, yo en lo personal lo que hago es que me presento yo, muere en el hospital, yo voy. A ver, doctor, platícame cómo está el asunto, vamos a ver el expediente, etcétera, y ya con eso, ya no, igual les van a tomar una entrevista, pero al menos ya para fines de la autopsia yo ya tengo lo que necesito y más confianza para los médicos, ¿no? Entonces, siempre es el miedo, no les dé miedo, ¿sale? ¿Alguna otra cuestión en este aspecto de las muertes de hospital violentas? Yo, doctor. Si el médico está amenazado de muerte por parte del agresor, ¿cómo podemos, no sé, defendernos o así? ¿Estado de muerte de qué? ¿De que no avise al Ministerio Público? No, o sea, por ejemplo, de que el agresor va y, o sea, como que le pide al médico que no se declare la muerte por un balazo, o sea, que sea otra cosa. Ya no le va a tocar al médico declarar que fue por un balazo.
muere ahí, muchachos, si se muere ahí es violento, su única intervención es dar aviso al Ministerio Público. Quien va a determinar de qué murió es el médico legista que hace el auto. Ustedes nada más hagan su notita de defunción y todo el rollo, el famoso electrocardiograma plano. Ustedes no tienen por qué decir de qué murió. No están obligados en esos casos, porque eso va a ser mediante auto. ¿Sale? ¿Sabe qué? Pues yo ya no me meto. Por eso les decía, es un error lo que hizo la 71, incluso de emitir el certificado, porque no le toca, lo va a dar el médico. Ya veremos más adelante eso. Se acabó. ¿Sale? O sea, esa va a ser su única intervención. En el momento que se muere, ya es bronca del Ministerio Público. ¿Queda resuelto eso? Sí, doctor, gracias. Porque van a ver luego que los médicos quieren certificar o quieren determinar. No, por eso usted no se meta. Bronca de la policía. Bien. Muertes en vía pública por la obvia naturaleza, ¿verdad? Nadie sabe de qué murió, no hay familia en el momento, a lo mejor, ¿verdad? Venía de viaje, qué sé yo, que sí se da mucho, ¿no? Las muertes en el autobús o en el avión, o en la calle. Los individuos no identificados, acuérdense que hemos tenido un problemón serio desde hace algunos años con la desaparición de personas, y pues es muy común que lleguen cuerpos a los EMEFOS, en calidad de desconocidos, o inclusive llegan las personas vivas a los hospitales, ¿verdad? Llegan inconscientes, pero en calidad de desconocidos, no traen pertenencias, no traen identificaciones, o tenemos estos indigentes que llegan al hospital, que los lleva la ambulancia, que no tienen quien los reclame en el caso de morir. Todos estos se van también, por desgracia, para ellos, pues a CEMEFO, ¿verdad? Que no tienen quien se haga cargo de ellos, o probablemente va a pasar tiempo hasta que alguien se presente a reclamarlos, y ni modo que el hospital quede guardados. Además, con las nuevas leyes de desaparición de personas y de cadáveres no identificados, es obligatorio que este tipo de cadáveres, este tipo de personas, se vayan ya no a una fosa común, que era lo que se estilaba, ¿verdad? Un vil pozo, y ahí los ponían, sino ya a un panteón forense en todas reglas, cada cuerpo en una fosa individual, y debe de tener un expediente completo de todo, y eso incluye la autopsia. ¿Sale? Eso es algo que ya se hace. Muertes súbitas o de causa desconocida, entendiendo que la muerte súbita pues es la muerte repentina, no esperada, y en la que no hay antecedentes patológicos para explicarlo, ¿no? Que por ahí vamos a ver algunos ejemplos a lo largo de este tema. Pues, por ejemplo, gente joven que anda haciendo actividad deportiva y de pronto se desploman, se sienten mal, se mueren. Se murió, ¿verdad? Si estaba sano, de que se murió. Pues bueno, la autopsia nos lo permite saber. Muchas veces son muertes de tipo cardíaco, neuropatológico. Las muertes en la prisión, en el medio carcelario, porque igual puede que una persona que esté detenida, internada, se muera en un hospital, ¿verdad? ¿Por qué serán importantes esas muertes en prisión, muchachos? Hacerles autopsia. ¿Será importante? Para saber de qué murió el reo y en qué circunstancia, porque aparte si está en una penitenciaría es un medio controlado, no debería de haber muerto. No debería de pasar, ¿verdad? En teoría. Y aparte, bueno, se mató, lo mataron, ¿no? Por ejemplo, es muy común que la gente en las cárceles cuelgue, pero ¿y realmente se habrá colgado o lo colgaron? Primera gran interrogatoria, ¿verdad? Disyuntiva, ¿se murió o lo mataron? Entonces, van para autopsia. Incluso las muertes naturales, que también se da mucho cuando van ahí al Hospital General de Gómez. Es probable que hayan visto pacientes del Ceferezo. Ustedes ven ahí los vehículos del Ceferezo en urgencias, porque es muy frecuente. Aquí tenemos un Ceferezo que está lleno de pura celebridad, tienes los secuestradores del país, todos están ahí, muchos cumplen condenas ya de varias décadas, ya es gente mayor, y pues tienen enfermedades crónicas como todos. Y la cosa es que, pues, aunque hay un hospitalito al interior del Ceferezo, pequeño,
para poder salir a un hospital o recibir una consulta médica, necesitan permiso de las autoridades, ¿no? O sea, no puede salir, a menos que de veras esté muy grave, una persona que necesita atención médica, pues no puede salir porque sí, necesita tramitar un permiso. Y eso, por desgracia, es un medio de castigo. O sea, les niegan los permisos a los internos del penal, pues en virtud de su disciplina, ¿no? Los castigan de esa manera. Pues te quieres ir con el internista para que te controle la presión. No. Y solamente salen, por desgracia, ya cuando están muy mal y llegan a veces a morirse al hospital, casi de cajón, les va a caer derechos humanos al penal porque no dejaron salir en buen tiempo a esa persona, ¿no? Hasta que de plano estuvo complicada, ya donde ya no había remedio. Vamos a ver también algunos ejemplos aquí de ese tipo de pacientes. Y bueno, la denuncia también por mala praxis, que se llama la de el deferezo cae casi por definición, al penal o a los médicos del penal, si es que tienen. Y cuando hay una presunta negligencia que se denuncia en ese momento, pues mi familiar murió y yo quiero presentar denuncia porque creo que hay una negligencia y por eso se murió. Bueno, la autopsia nos va a permitir ayudar a esa cadenita que veíamos, ¿se acuerdan? Tiene que haber daño, el daño sería demostrable por autopsia, demostrar que ese daño es consecuencia de una mala atención, que va a hacer conjuntar con el expediente a ver el efecto, ¿no? Entonces, la autopsia es la herramienta que nos va a decir eso, ¿verdad? Si el daño corresponde a una falta de atención o era algo completamente imprevisto, qué sé yo. También por ahí veremos alguna imagen. Bueno, ¿dudas de los casos en que se tiene que hacer autopsia? No, doc. Bien. Lo vimos. Bien. Hay llamados objetivos. ¿Cuáles son los objetivos o cuál es la información básica que toda autopsia debe darnos, independientemente de si es judicial o es clínica, etcétera, ¿no? Las causas de muerte, el mecanismo de la muerte y el tipo de muerte corresponden a saber pues, las causas, las complicaciones y cuál es la naturaleza de esa muerte. La identificación forense, que es algo que nos han insistido, que les decía, pues hubo un problema y sigue habiéndolo de desaparecidas. Entonces, la autopsia nos puede arrojar muchos, pero muchos datos de identificación y de edad aparente. Y el intervalo post-mortem, que fue lo que vimos en la clase pasada, de los fenómenos cadavéricos. ¿Verdad? Ver los fenómenos y darnos una idea aproximada de cuánto tiene. Pero también hay objetivos secundarios. O sea, estas no nos los da por sí sola la autopsia, o requerimos estudios complementarios de otras áreas. La autopsia participa, la información de la autopsia sirve para muchas otras cosas. Por ejemplo, para una mecánica de hechos, cómo ocurrieron las cosas, ¿no? Luego hacemos reconstrucciones de cómo ocurrió, por ejemplo, un homicidio, fulanito estaba aquí, acá estaba el otro y el disparo vino de este lado, o qué sé yo. O sea, podemos llegar a hacer algunas reconstrucciones de estos casos y parte de esa información es la que brinda la autopsia. Discriminar a veces nos pueden pedir que digamos si las lesiones son pre o post-mortem, si fueron antes o después de muerto, saber el tipo de objeto que se usó, que pues lo vamos a saber estudiando las lesiones, ya vimos cómo se caracterizan en el tipo de objeto que las causó. Nos puede dar algunos indicios. Ojo, la autopsia nunca nos va a decir quién mató a fulano. Bien importante eso porque la gente así lo llega preguntando como si el médico pudiera saberlo todo. No podemos saber quién mató a esa persona, pero podemos obtener algunos datos, la identidad o evidencias o indicios que nos permitan saber quién fue. ¿Qué podríamos sacar de un cadáver que nos permitiera saber quién lo mató? ¿Qué se les ocurre? Puede ser cuando en las uñas, si lo rasguñó. Un ejemplo muy clásico, ¿verdad? La víctima, sobre todo en los casos de feminicidio, alcanzó a arañar a su agresor. Sabemos que está arañado el agresor, a lo mejor ya lo detuvimos.
bueno, podemos escarbarle ahí a las uñas y ese material pues, se manda a genética y ya el genetista se va a encargar de hacer un perfil de ADN y compararlo contra el presunto agresor, ¿verdad? Si cuadran, canijo, arañó fulanito, ¿verdad? Entonces ya hay un elemento de prueba. Hay sangre, no es del cadáver, la podemos también mandar. Hay manchas, hay pelo que no es del cadáver, se manda estudio. O bien ahí encontramos todavía el objeto, ¿verdad? Llegan ahí apuñalados y todavía traen el cuchillo y le podemos tomar huellas digitales a lo mejor, ¿verdad? O sea, se pueden hacer muchas cosas que no son de la autopsia, pero que en ese momento en la investigación surgen indicios materiales que pueden servir, ¿sale? Bien. También en estos casos de feminicidio, sobre todo, o de muertes de menores, independientemente de su sexo, la evidencia de ataque sexual, que puede ser importante, pues, obviamente para el feminicidio es importante, pero pues también es parte a veces de la investigación, incluso en los suicidios, ¿no? Porque tenemos gente que se suicida porque sufre ataques sexuales. Podemos encontrar ahí al momento de revisar el área. El uso de drogas, eso se hace obviamente en orina y en sangre o de alcohol. La ingesta de alguna sustancia extraña que pudiéramos encontrar en el estómago o en el caso de, podemos ver si agonizó o no, pero dependiendo de ciertos hallazgos. O en el caso de los bebés, que es muy común encontrar bebés abandonados en la vía pública, ya muertos, a ver si nació con vida o ya nació fallecido, también puede ser. Esas pruebas se llaman dostmasias, ya las veremos más adelante. ¿Dudas con eso? No, Doc. No, doctor. Muy bien. Nos salimos, por favor, y volvemos a entrar, porque nos teníamos 3 minutillos. Recording stop. Largo sobre la vida de esa persona, hasta de las cirugías, de los medicamentos que tomaba, porque a veces ese tipo de cosas surgen en la autopsia y es importante. Todas esas señas particulares y probablemente la mejor o la más importante en muchas ocasiones son los tatuajes. Es probable que haya personas con el mismo tatuaje, ¿no? Por lo regular porque se pusieron de acuerdo para aplicárselo, ¿no? A lo mejor porque son compañeros, tienen algún nexo de afinidad, algún nexo civil, son matrimonio, qué sé yo, se tatúan algo. Hay gente que se tatúa pues los nombres de su familia, ¿no? Se tatúa los nombres de sus hijos, de la esposa, de la novia, etcétera, ¿no? Así que fíjense, ahí se tatúan a Belinda. Bueno, eso ya reduce la búsqueda a alguno de sus 7 ex malvados, ¿no? Entonces, eso ayuda a la identificación a veces mucho mejor que todo lo demás. Las ropas, obviamente, ¿qué información nos puede dar la ropa respecto de la identidad, muchachos? Pues puede ser la clase social a la cual pertenece. Bueno, pudiera ser, ¿verdad? Sí. La clase social nos habla un poquito. Puede ser donde trabaja también. ¿Dónde trabaja? Importante, ¿verdad? Trae el uniforme de trabajo, a qué se dedica, y a veces qué más hay en ese uniforme de trabajo también vital para identificarlo. A veces traen sus identificaciones, la INE o así. Bueno, eso ya sería dentro de las pertenencias, ¿verdad? Que sí, pero la prenda puede traer el nombre, ¿cierto? Puede ser, si es un uniforme de trabajo, a veces esos uniformes traen grabados los nombres de las personas, los logos de las empresas, ¿no? Que nos permite reducir el rango de búsqueda, ¿dónde puede ser? Las camisas de equipos deportivos también, por ejemplo, y bueno, dependiendo de las circunstancias, siempre les digo, ¿qué tal si se hallan a una persona con una camisa del Santos, pues digamos, en Chiapas, donde pues, el Santos no tiene presencia o no es muy conocido? Es muy probable que esa persona, ese muerto,
sea de por acá. Se fijan cómo hasta puede ayudar un poquito para esos propósitos. O por ejemplo, ¿verdad? Y siempre les digo de adrede, y aparece un muerto, yo me desaparezco y aparece un muerto con una camisa del América, pues ese no soy yo ni de lejos. ¿Sale? Bien, entonces todo eso puede ayudar. En las pertenencias ya dijeron, la clásica, el INE. Muchachos, algo que también siempre se dice mucho, se critica mucho a esa actuación, es que cuando muere una persona, los paramédicos o los policías o los peritos que trabajan allí en la escena, el lugar, bolsean el cadáver, así decimos coloquialmente. ¿Ya lo volteaste? Sí. ¿Por qué? No porque querramos robarlo, es porque queremos sacar las identificaciones, quién es, dónde esté, de ahí de la cartera. La gente pues luego tiende ahí a malinterpretar. Por lo regular esa revisión ocurre ahí en el lugar para inmediatamente tener el dato. Pero pues aún llegando el cadáver a Semejo, también lo registramos de pe a pa, ¿verdad? A ver qué traen las bolsas. Tal vez se les olvidó algo, tal vez traía algo más, algo de valor, qué sé yo, que esas pertenencias pues se tiene que hacer un resguardo para el momento de entregarlo a la familia, que cotejen que sí es lo que se dice y se les entrega. Eso es una práctica estándar, rutinaria, no es porque los quieran robar, ¿sale? O cualquier otra documentación, porque ahí vamos a encontrar pues, los nombres. En el celular, ¿qué podríamos encontrar, muchachos? A veces traen el celular a la mano y lo podemos desbloquear. Sus redes sociales, fotografías, números de contacto. Contactos, sobre todo, ¿verdad? Ahí viene casa, ahí viene mamá, ahí viene papá, ahí viene Juan el mecánico, en fin. Entonces, eso nos sirve. También, obviamente, están las conversaciones. Es muy importante, pues, en los casos de homicidios, ¿no? Ver las conversaciones que tuvo la persona y con quién las tuvo. A lo mejor de ahí nos brinca qué pasó, ¿verdad? ¿Por qué lo mataron? ¿Andaba con alguien? ¿Qué sé yo? El GPS nos ayuda. Hoy en día hay mucha gente que prácticamente nada más les falta subir lo que hicieron en el excusado, porque hay gente que cada cosa de su vida privada, y eso incluye en todo momento la ubicación en GPS. Se pierde una persona, lo podemos ubicar por el GPS de sus dispositivos, ¿no? ¿Dónde desapareció? ¿A dónde fue a dar? ¿Dónde anduvo antes de encontrar la muerte? Lo hemos hecho, sobre todo con los taxistas que han llegado a privar de la vida. Hemos encontrado y reconocido los recorridos por el GPS. Entonces, todo eso sirve, joyas, en fin, bla, bla, bla. Todo eso es por fuera. Es lo que vimos al exterior, ¿verdad? A simple vista. Pero también el examen interno puede darnos características individualizantes. Por eso es esa pregunta, ¿verdad? ¿Tenía cirugías? Porque qué tal si tenemos un cadáver ahí, a lo mejor ya la descomposición no nos permite ver la cicatriz, pero dice, no, es que a ese fulano hace quién sabe cuántos años le quitaron el vaso y nosotros entramos a la autopsia y no encontramos el vaso, ¿verdad? O tiene una placa por una fractura en tal pierna, pues ahí la detectamos, la vemos, en fin. Tiene evidencia de fracturas antiguas, de falta un órgano porque nació sin él, malformaciones, en fin. Todo ese tipo de curiosidades médicas, que pues no dejan a veces de ser curiosidades para propósitos de investigación, pues sirven, porque son elementos, realmente esa persona. Y este es un ejemplo, ya empezamos con las cosas grotescas. Este es un cadáver, parte de un grupo, 3 o 4 personas que pues, privaron de su vida en Chihuahua, en un lugar de Chihuahua, pero las tiran en los límites con Durango, por eso ya nos tocó a nosotros, ya descompuestos de putrefacción un poco, ya no tenían rasgos visibles en la cara debido al proceso, pero había alguna ropa, habían sido sofocados, les produjeron material en la boca hasta que lo quitaron, y uno de ellos traía esto. ¿Qué es esto, muchachos? Que estamos viendo. Una cirugía previa. Estamos viendo un historial de cirugía, ¿verdad? Es un entero anastomosis. Hubo una resección de algún segmento intestinal y le reconectaron los fragmentos
que es la cicatriz que vemos ahí en el intestino y en el mesenterio. Había todavía el material ahí de sutura. Cuando vienen a preguntar a algunos grupos de familias por estos, a ellos los traían desaparecidos, y alguien les dijo, vayan a Durango, bueno, a Lerdo, y a preguntar, pues ya me habla el Ministerio Público. Oye, pues vienen a preguntar, así todo el rollo. Ah, pues sí tengo cadáveres así y así. Uno, pregúntale a esa familia en específico, pregúntales si tenía cirugía. Ya, pues sí, resulta que uno de ellos sí lo habían picado hace algunos años, y le hicieron exactamente esa cirugía, ¿verdad? Un pedazo de intestino, a decir de los familiares, así con esas palabras. Ah, ok, no, pues sí, sí tengo, y fue el primero en irse, los demás sí tuvieron que esperar al ADN y otro montón de cosas, pero fue ese día que vinieron a preguntar. O sea, fíjense lo que ayudan, ¿no? Bueno, entonces sirve lo interno también. Y bueno, muchachos, podemos ser tan descriptivos como querramos, echarnos todo un rollo de una hoja entera nada más describiendo la cara, ¿verdad? Por decirles un ejemplo. Pero, pues una buena imagen vale más palabras. Una buena fotografía, pues por eso es la importancia de la foto para identificar. Una buena fotografía vale más que todos los dictámenes. A veces le explicamos a la gente, mira, aquí está el perfil de ADN, todo el numerío que viene ahí son los genes, etcétera, y 99.999% que sí es. Y no, pues no aún no les cae el 20, pero si ven la foto, con la foto basta, ¿no? De que es un golpe fuerte, es indudable. Bien. Y precisamente sobre genética y química, pues son elementos que se usan. Se puede usar el grupo sanguíneo y el factor RH o grupos secundarios, pues primero para establecer que en efecto es un humano y, bueno, en casos que no se distinga, ¿verdad? Que si llega a pasar, o que tenemos sangre en algún lugar, queremos ver primero si es sangre humana. Pero pues, por ejemplo, ¿cuántos grupos sanguíneos hay? ¿O cuántas personas somos O positivo? Tenemos literalmente sangre de perro, es el 40% de la población. Es un elementito más que ayuda, pero lo mejor en materia de identificación química es por ADN, que se puede usar la sangre, se puede usar en cadáveres ya un poquito más descompuestos que están en autólisis, pues se puede usar el fémur, la médula ósea, músculo, tejido viable, o incluso se llegan, porque nosotros no tenemos genetistas, vienen de Durango, se llevan muestras, se llevan el quinto dedo del pie para extracción de ADN. Ahora, ¿el ADN por sí solo nos puede decir quién es? No, solo el parentesco, ¿no? Exactamente, no podemos meter el ADN al termociclador y que mágicamente nos arroje el nombre y apellidos. Necesitamos comparar. Entonces, ya sea que dispongamos de bases de datos de ADN, por ejemplo, que haya personas desaparecidas, o haya hechos violentos donde ese ADN se encontró, ¿verdad? Hace tiempo ese cadáver, pues ese ADN apareció en otro homicidio, ahí te bota otra cosa. O bien, tenemos familiares. Por eso a los familiares se les toma muestra de ADN, como ustedes habrán visto en las noticias, porque es como vamos a probar el parentesco. La metodología del ADN es exactamente la misma que en las pruebas de parentesco o de paternidad. 16 clásicos marcadores genéticos, incluyendo la melogenina en el cromosoma Y, para demostrar sexo. Entonces se establecen estas pruebas de identificación y ya nos arroja con un cierto grado de confiabilidad, que puede ser el 99.999%. ¿verdad? Bien, entonces se puede usar el ADN, pero también se puede usar el ADN para la investigación, ¿eh? Por ejemplo, tenemos el cadáver y tenemos alguna mancha de sangre o de algún líquido raro y le hacemos ADN, no es del cadáver, ¿de quién podrá ser? Del agresor.
probablemente, ¿verdad? Encontramos sangre ahí donde mataron al fulano y no es del cadáver, puede ser del agresor, ¿verdad? Si hubo alguna riña o algo. A ver, ¿por qué está tu ADN? Porque está tu sangre en ese lugar. Está tu ADN en el cadáver. ¿Por qué tu ADN en el arma con la que dispararon? ¿Por qué está tu ADN en los genitales de esa víctima femenina? Acá, hijo, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Entonces son elementos que ligan al agresor pues, con la víctima. Muerte. Bien. Tenemos también identificación por medio de dactiloscopía, que es el estudio de las huellas digitales. Si tenemos la chance de ir al CEMEFO, van a ver cómo de rutina se les toman las huellas digitales. El propósito, pues, es subirlas a una base de datos antes de la identificación. Pero les preguntaré, muchachos, ¿quién o qué organismo creen ustedes que puede tener la base de datos de huellas digitales más completa del país? Hasta sus huellas están las de ustedes. El INE. El INE. El INE es el que tiene las huellas de todos los adultos. Las fiscalías no tenemos una base de datos universal, únicamente las huellas que subimos, es decir, las huellas que levantamos de cadáveres, las huellas que levantamos de alguna evidencia, de algún objeto, las huellas que encontramos en un lugar, son las que están en las bases de datos nacionales, o las huellas de las personas que han detenido. Detuvieron a fulanito y lo ficharon, pues le tomaron sus huellas. Las huellas de los que trabajamos en calías, en policías, todo está en una plataforma que se llama Plataforma México, o AFIS, se llama también AFIS. Entonces, solamente vamos a poder identificarlo por huella digital si vota en el sistema, ¿verdad? Que hubiera estado, sus huellas estuvieran relacionadas con otro delito, que hubieran aparecido en otro lado. Lo ideal es que pudiéramos tener acceso a la base de datos del INE, porque nos facilitaría la vida enormemente, ¿verdad? Hay un cadáver no identificado, pues tómenos las huellas, pregúntenle al INE, y el INE nos va a poder decir fácilmente quién es, porque tiene la base de datos. Pero por motivos políticos, ustedes saben cómo son de celosos con los datos de los electores, pues no se puede, no rutinariamente. Solamente Coahuila, hasta donde solamente Coahuila ha logrado esto. Es decir, y fundamentalmente por presión de la señora Silvia, que ustedes conocen, de la mamá de Fanny desaparecida. Ella presionó mucho a las autoridades, logró que Coahuila, la Fiscalía de Coahuila, pudiera hacer un acuerdo con el INE. Coahuila le manda las huellas que encontró, las huellas que tiene de desaparecidos, y ya el INE se las manda al INE y el INE ya le regresa los resultados. Mira, encontré estas de fulano, fulano, fulano. Eso es lo ideal que pudiéramos hacer, que ojalá se hiciera, ¿verdad? Que todas las fiscalías pudieran lograr esto, porque es un elemento valiosísimo. Aunque, ojo muchachos, también, aunque se dice que no hay huella digital igual, sí les puedo decir que hay huellas tan parecidas que se pueden confundir. Y hay un caso muy famoso de esto, ya para finalizar el día de hoy, que ya lo que sigue ya es más largo. Hay un caso muy, muy conocido, probablemente alguno de ustedes escuchó o se acuerda del atentado del 11 de marzo en Madrid. Sí, doc. ¿Ese de qué fue? ¿Qué pasó ahí? Pusieron un grupo terrorista español puso unas bombas en la central del metro de Madrid un jueves 11 y mucha gente explotó. Bueno, si mal no recuerdo, fueron terroristas islámicos, no fue un grupo como tal, o al menos no directamente, a que no fue ni el ETA ni nada de eso. Pero bueno, fíjense lo curioso aquí. Encontraron las cajas, tomaron las huellas, se mandaron a Interpol y todo el rollo, y cuando las cotejan en bases de datos, surge que un abogado de Estados Unidos con sus huellas en esa caja. Ah, caray. Y el abogadito en cuestión, que no me acuerdo, se apellida Mayfield, creo, el caso Mayfield, el abogado, pues, por su desgracia, era izquierdista, era islamista y era muy crítico del gobierno. Hagan de cuenta que era el culpable ideal.
atrás, ¿no? El FBI lo empezó a vigilar, lo empezaron a acosar en su casa, lo detuvieron sin el debido proceso judicial y todo el rollo, y lo incomunicaron. No lo torturaron, pero sí lo tuvieron incomunicado mucho tiempo. Y esto es por eso, y él fácilmente podía demostrar, oye, es que yo nunca he viajado al extranjero, yo nunca he estado en España, ni en otro país fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo diablos van a aparecer mis huellas ahí? Pues resulta que las huellas eran muy, muy parecidas con las de algunos terroristas islámicos que sí manejaron esas cajas. Inclusive al FBI se le dijo, hey, la huella no es 100% exacta, pero pues si fueron omisos, les valió y pues, como les digo, era el sospechoso perfecto por sus ideologías, para atrás, ¿no? Ya luego él demandó al FBI, hicieron algunos cambios en la ley por situación, ¿no? Pero si busquen ese caso, está muy, muy interesante todo lo que hubo detrás. Muy bien. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí? No, Doc, todo, al momento todo claro. Muy bien, entonces todavía ni hemos avanzado, ¿verdad? Todavía ni siquiera hemos hecho el primer corte ni nada del cadáver y ya vimos mucha información que puede salir. Vamos a continuar mañana, ¿sale? Sí, doctor. Cierto. Pues